amigos que están acá en Casa Bresca y para todos los que están al otro lado del streaming. Dianita, cuéntame quién se ha conectado. Ok, querido emoji. Ok. Bueno, está nuestro querido Gabriel Penagos. Un abrazo, papá. Me alegra que estés acá con nosotros, Gabote. Eh, Quisiera poder impartir una pequeña eh, palabra a Gabriel. Gabriel es uno de nuestros hermanos que ayer eh, estábamos en el velorio de su hermano de 40 años que falleció debido al cáncer. Y, y no me es ajeno lo que está viviendo Gabo hace algunos años. Mi hermana también falleció de cáncer. Y una de las cosas que les cuento y quiero compartir con Gabo, quien está viendo este servicio, es, recuerdo que el Espíritu Santo en un momento de hablar con él me dijo esto: invítame a la habitación donde estaba la relación tuya con tu hermana Aldemar, porque cada vez que la recuerdes, si no te encuentras conmigo, te encontrarás con la soledad, con la melancolía, con las preguntas sin respuesta y con la depresión. Entonces le dije al Señor: Señor Jesús, te invito a la habitación de mi corazón, que es mi mente, en donde está la historia con mi hermana Damaris, así se llamaba ella. Y invité al Señor a esa habitación de mi corazón, donde estaba cada uno de esos recuerdos, desde que era muy niña hasta despedirla por causa de la enfermedad. Y recuerdo que el Señor, quien cuida de nuestro corazón, me regaló el privilegio de que cada vez que yo me acordaba de Damaris, me encontraba con el Señor diciéndome: está conmigo, Aldemar. Y ya no podía sentirme triste. Es como si te sintieras triste porque tu hijo le dieron una beca para estudiar en Harvard. Ay, pero está lejos. Sí, pero está en Harvard. Es un sentimiento contradictorio. Sí, está lejos, sí, pero está mejor. Gabriel no está, Miguel no está, querido Gabote, pero Miguel está mejor. Miguel nunca más volverá a sentir el sol que lo agota, ni el frío que lo hace titiritar. Jamás volverá a sentir hambre, ni tampoco tristeza. Nunca más volverá a experimentar experiencias de insatisfacción, amargura o contradicción. Nunca más. Porque ahora Miguel despertó a la verdadera vida que Jesús prometió tiene para los que mueren y viven para Él. Así que yo quiero celebrar la victoria de Cristo en la vida de Miguel, porque a Miguel no hubo cáncer que lo hiciera dejar de predicar el Evangelio. No hubo cáncer que lograra que Miguel, porque yo hablé con él en algún momento ahí en Casa Bresca, nos vimos y estuvimos hablando, y recuerdo que Miguel, de una manera muy linda, él dijo: yo estoy confiado. Yo le dije: Miguel, yo quiero orar por tu sanidad, pero yo quiero que sepas que Dios es soberano y a mí me encantaría que te sane, como a Jesús le hubiera encantado que Dios le hubiera hecho pasar por alto la copa del dolor. Pero el Padre es soberano y a Jesús le dijo que no. Y de pronto a ti también te dice que no y a mí que no. Porque yo quiero orar para que Dios te sane. Es mi anhelo. Yo quiero que tú estés sano. Pero también quiero que sepas que Dios también tiene un no como respuesta. Porque Dios no es un títere. Y me miró con una ternura bacana y nos abrazamos allí en Casa Bresca. Y me dijo: amén, amén, paz, amén. Si Él dice que no, no también es una respuesta. Pues mi hermano se nos adelantó. Él ya está en la fiesta. Él ahora sí está viviendo algo que Pablo describe, ¿no? Pablo dice: cosas que ojo no vio,
ni oído escuchó, ni han subido a la mente del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Diana y yo hablábamos con las niñas anoche mientras veníamos de la sala de velación y decíamos, claro queda, era que Él amaba al Señor, porque Él murió amando al Señor y sirviéndolo. Que ustedes y yo seamos hallados fieles en la asignación de servir a Cristo, pero por amor a Cristo. Amén, hermanos. Hoy le preguntaba al gordo, ¿cuál será el primero de nosotros que se va a morir? ¿Quién no estará en la cena de traje? ¿Será que este año se va a morir alguno? ¿Quién sabe, no? Pero si se pone uno a vivir con ese miedo, pues no vive tranquilo. Pero si piensa en el encuentro con el Señor, vive feliz. Entonces uno no debe pensar en morirse, debe pensar en vivir para Dios, para encontrarse con Cristo, el Salvador, y con Dios, el Padre, nuestro Rey. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí y me acompaña para orar por la familia de Gabo? Por Gabo, que inevitablemente debe tener una gran ausencia de su hermano, pero que yo quiero que el Señor ministre esa lucidez en mi hermano Gabote. ¿Cuál lucidez? Gabo está con Cristo. Miguel está con Jesús, querido Gabote. Y vivió para ese momento toda su vida y no se rindió ni con un cáncer. Padre, yo te doy gracias por la vida de Miguel. Miguel ha inspirado muchas cosas, he pensado en él y he pensado en qué relación tan bacana la que le regalaste contigo, porque ni siquiera las vicisitudes de todo este tiempo lograron hacer que Miguel desistiera, renegara o titubeara de su fe. Gracias por inspirarnos a través de ese soldado. Gracias por el tiempo que le prestaste, ese hombre maravilloso, a su esposa, a sus hijas, pero también a su familia, hermanos, papá y mamá. Consuélalos, porque definitivamente olvidar a alguien que es calidoso, que es buena onda, que es inspirador, que es buen papá, buen hijo, buen hermano, que es luchador. Olvidar a alguien así es imposible, Señor. Le toca a uno que tú lo consueles a uno, porque olvidar así a alguien así es ilógico, Señor. Así que hoy quiero rogarte por el mérito de Jesucristo. Él es quien nos reúne aquí para adorarte, para hablar contigo. Papá, un beso gigante. Abraza a Gabote. Le va a hacer mucha falta ese hombre calidoso llamado Miguel que tú le prestaste por algún tiempo. Abraza a su mamá, que aunque lo ama, como yo le decía anoche, yo sé que tú amas a tu hijo, pero tú no fuiste a la cruz. Yo creo que Jesús lo ama más, que Jesús lo quería más con él de lo que tú lo querías contigo. Así que no seas envidiosa, te lo prestaron harto tiempo. Es difícil, yo lo sé, amiga, pero la verdad es que él lo ama más y eso no lo entendemos. Pero hay evidencias de que Jesús lo amó más. Siendo Dios se hizo hombre. Murió en una cruz como molían los malhechores. Al morir resucitó entre los muertos y le dio vida eterna. Lo hizo coheredero de todo lo que él ganó con su obediencia. Un día, cuando Jesús esté gobernando sobre todas las cosas, dice que gobernaremos junto con él. Parece que Jesús hizo mucho por nuestro hermano Miguel y por todos nosotros. Parece que tenemos que recordar quién es el que más nos ama y quién nos quiere tener a su lado. Y no hay otra forma de estar al lado de Jesús, sino partiendo de estos cuerpos mortales, los cuerpos de nuestra vergüenza, dice tu palabra a través de Pablo. Esos cuerpos con los que te hemos ofendido, con palabras, pensamientos y actitudes. Pero dices tú, en tu palabra, en la carta que escribe Pablo a una de las iglesias, que un día transformarás estos cuerpos de nuestra vergüenza en cuerpos gloriosos, para poderte mirar cara a cara, sin que esos cuerpos perezcan por causa de tu gloria. Qué lindo momento será ese. Hoy, Espíritu Santo, te rogamos que impartas tu presencia dulce,
consoladora y llena de gozo sobre la familia de nuestro amado Gabote, Señor. Que el gozo y la paz que sobrepasa lo que uno explica llenen la vida de nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos humildemente por el mérito de Jesucristo. Él es el Señor de todos los que estamos aquí y de los que están al otro lado, Señor. Un beso enorme. Háblanos por tu palabra. Tu palabra es la brújula de nosotros los viajeros. Es la bitácora en donde se guarda toda la información para volver a casa. Pero también es el manual de instrucciones para hacer un trabajo que nos ordenaste y nos toca hacerlo aquí en la tierra. Muchas gracias, papá. Un beso, te amo. La carta a Tito, capítulo 2. Estuvimos estudiando algo lindísimo, lindísimo, y es lo que dice Pablo, que Jesús hizo por nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14, y hoy vamos a estudiar la parte B de ese versículo porque solo pudimos estudiar el pedazo de la parte A, donde dice lo siguiente: Él dio su vida, ¿quién? Cristo, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo. Retomemos que el miércoles pasado estuvimos hablando de qué tipo de pueblo, y entonces leímos cómo el Señor allí en Éxodo 19 le dice a ellos que si ellos guardan el pacto con el Señor y le obedecen, serán ¿qué? Su precioso tesoro entre todas las naciones de la tierra. ¿Y que serán qué? Su sacerdocio, ¿qué? Su sacerdocio santo. Luego leímos más adelante y en Deuteronomio el Señor le dijo a ese pueblo, ¿qué le dijo en Deuteronomio? Yo no los escogí porque ustedes fueran un gran pueblo, los escogí por ser ¿qué? Lo más pequeño, lo más débil, lo torpe. Los escogí porque decidí ¿qué? Amarlos. Luego vimos más adelante y el Señor le dice en Apocalipsis, ¿qué dice el Señor en Apocalipsis? Que ellos son ¿qué? Su posesión más preciada. Escúchenme, antes de iniciar la parte B de lo que vamos a estudiar hoy, lo vamos a retomar porque escúcheme. Si usted no entiende quién es usted y quién es Él, usted no va a tener nada para agradecer. Y si usted no entiende y memoriza lo que la Biblia dice que Él hizo por usted, pues usted no va a comprender la dimensión del sacrificio, de la humillación de Jesús, pero de la exaltación de Cristo y la exaltación que le dio a los que con Él redimió. Entonces usted no va a tener vida de adoración. Pero si usted entiende lo que usted era y lo que Él hizo por usted y en qué lo convirtió cuando lo tomó en sus brazos, usted va a empezar a agradecer, va a empezar a adorar. Eso va a ser espontáneo, porque usted va a saber que se está acercando a alguien que usted no tiene ni por las curvas un ápice de calificación para que Él lo hubiera amado, mirado, ayudado. ¿Sí me entienden? Recuerde, nuestra vida de adoración depende del conocimiento que yo tengo de quién es Dios y de quién soy yo. Hoy hablaba con Axel y yo le decía a Axel en el patio mientras yo estaba trabajando: Axelito, yo quiero que tengas una vida de adoración, pero no puedes olvidar cómo Dios te encontró. Yo me acuerdo cuando Axel sufría de depresión, le daba tristeza, se sentía solo, y yo le dije: yo no me olvido de eso. Yo no me olvido, el Señor te rescató, el Señor te alentó, el Señor levantó tu rostro, el Señor alentó tu vida. El Señor cambió tu corazón, le dije yo. El Señor te dio lindos amigos que han estado a tu lado en momentos de dificultad. Entonces yo le decía a Axel: Axel, tú no puedes olvidar eso. Si lo olvidas, no tendrás motivos de adoración. ¿Sí me hago comprender? Escúchenme. Si olvidan cómo Jesús los encontró, no tendrán motivos de adoración.
¿Sabe por qué la gente vuelve a su vida de pecado y como el perro a su vómito, dice la Biblia? ¿Saben por qué? Porque se les olvida cómo los encontró el Señor. ¿Se les olvida qué? No pueden olvidar. Perdón que yo ni hubiera pasado de frente. ¿Ah? ¿Sí me hago comprender? Quiero que entiendan eso. Si no hacen memoria de lo que Dios ha hecho por ustedes, no van a tener motivos de adoración. ¿Sabe por qué Pablo adoró al Señor? Pablo escribe porque él era un ¿qué? Pecador, y era de los peores. Y dice, yo perseguía a la iglesia, pero Dios muestra su inmensa misericordia, que aun siendo el peor de todos los pecadores, Cristo se reveló a mí. Pablo está haciendo ¿qué? Memoria. A veces, cuando yo los veo orando a ustedes, a los que están al otro lado también, cuando nos vemos face to face, yo los veo orando y a veces yo los veo tan distraídos y yo digo, Señor, tráeles a memoria cómo los encontraste. Porque si yo, que yo no vivo sus vidas, yo recuerdo de dónde Dios los sacó. Yo recuerdo cómo el Señor encontró a Yaclán. Cuando Yaclán era uno de los que andaba en las barras bravas de Millonarios. Yo recuerdo ver a Yaclán confundido y esclavo de pecados. Yo no he vivido la vida de Yaclán y yo no olvido la gloria de Dios sobre él. ¿Debería él olvidar la obra de Dios en él? El día que la olvide, va a dejar de vivir para agradar a Dios. Entonces recuerden esto. Éxodo 19, porque me interesa avanzar, pero avanzar es aprender. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra en Éxodo 19? Cuando Él dice que somos su pueblo, ¿qué tipo de pueblo, Señor? Entonces dice el Señor, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿si me qué? Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel para Dios son el Israel espiritual. No son los que nacen en esa parte del mundo que es Palestina. Luego Él les dice en Deuteronomio, porque tienen mala memoria igual que ustedes y yo. Él les dice en Deuteronomio capítulo 4, recuerden que el Señor, Deuteronomio capítulo 4, verso 20, quiero que se aprendan estos versículos, porque estos versículos muestran la grandeza de Dios, pero muestran la pequeñez suya y la pequeñez mía. Dice esto el Señor, recuerden, ¿qué dice el verso 20? Entonces le está dando una instrucción y tiene intencionalidad y tiene ¿qué más? Es una frase ¿qué? Imperativa, es una orden. Recuerden que el Señor, su Dios, los rescató. ¿Los qué? De ese horno de fundir hierro que es Egipto, el pecado. Recuerden, miren lo que está diciendo, ¿qué? Pero cuando yo pregunté los versículos no me los dijeron. Y aquí dice, recuerden que Dios los rescató. Está diciendo, hagan remembranzas de la vida de esclavitud de la que Dios los libertó. Recuerden que Dios los rescató de ese horno de fundir, ¿qué? Hierro, que era ¿qué? Egipto, que tipifica ¿qué? La esclavitud del pecado. Para convertirlos, ¿para qué? En su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Polla, recuerda. Cuando tú llegaste a Casabresca, yo recuerdo una mujer religiosa. Yo recuerdo una mujer que creía que conocía el Evangelio.
recuerda que eso que viviste no era el evangelio. Para que ahora que llevas años caminando en la sana doctrina, recuerdes que aún el enemigo quería usar las doctrinas erradas del evangelio para quitarte el privilegio de conocer a este Dios maravilloso, que te ha dado propósito, que te ha dado gozo, que te ha llenado de esperanza y que te ha enseñado que el éxito de la vida cristiana no se traduce en cuánta gente asiste a un auditorio, sino en cuánta pasión sigue ardiendo en mi corazón por Cristo Jesús. Amén, hermanos. Recuerden que, dice acá, que el Señor lo rescató de ese horno de fundir hierro que era ¿qué? El pecado, Egipto. Para convertirlos en su propio pueblo. ¿Para qué te rescató, querido emoji? Para convertirte en su propio pueblo. Y dice acá la palabra, y en su posesión más preciada. Y es lo que ahora son. No quiero que olviden Deuteronomio capítulo 4, verso 20, querido amigo. Anótalo por favor porque les voy a preguntar. Siguiente, Deuteronomio capítulo 14, verso número 2. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor. No lo pueden olvidar. ¿Tú fuiste qué? Separado como pueblo santo para el Señor. ¿Qué es un pueblo santo? Un pueblo que hace todo para Dios. Santo es hacer todo, ¿para quién? Para Dios. Todo. Cuando uno santifica su vida es cuando hace todo para Dios. Dice la palabra, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Y Él, ¿quién? Él te eligió entre todas las naciones del mundo. ¿Entre cuántas? Para que seas su tesoro especial. ¿Su qué? Si lo olvida, ¿va a tener motivos para adorar? Pero si esto permanece en su mente claro como se lo acabo de leer, ¿va a provocar esto adoración en su vida? ¿Quién lo ha tratado como un tesoro especial? Nadie más. Haga memoria, usted conoce a harta gente. ¿Quién lo ha tratado como un tesoro especial a usted? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Nadie. Yo me he sentido querido por mi esposa y por mis hijas. ¿Tratado como un tesoro? Nunca. Me he sentido tratado bien. Y si usted le pregunta a mi esposa y a mis hijas, yo nunca las he tratado como un tesoro especial. Yo las he tratado con amor. Pero esto es una dimensión del trato, de lo entrañable, de lo amado, que su mente tiene que empezar a comprender para que usted, al tener estos versículos en su vida, tenga motivos de adoración. Porque se lo dije el miércoles pasado y hoy no recordaban lo que hemos estado estudiando. Y ustedes que están al otro lado igual. Entonces les dicto la cita de Deuteronomio capítulo 14, el verso número 2. Sí, papito, 14:2. Voy a la otra cita, no quiero que la olviden. Efesios capítulo 2, el verso número 9. Vamos a hablar de nosotros y de Él. Efesios 2, verso 9. La salvación no es un premio. ¿Qué es la salvación? No es un premio. Para ustedes allá y para mí la salvación no es ¿qué? Un premio. Metas en la cabeza. Yo no soy salvo porque es que yo sea especial.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Entonces, ¿eso le alimenta el orgullo o se lo aplasta? Perfecto, porque al orgulloso Dios lo mira de lejos. Si se acuerda que usted es salvo, pero que no es por nada de lo que haya hecho, entonces usted deja de hacer memoria de sus buenas obras. Deje de echar en cara lo que hace. Porque aquí yo leo la Biblia y dice que no soy salvo por las buenas obras que he hecho. O sea, yo no puedo echar en cara nada, porque Dios no me está echando en cara la salvación. Aunque la salvación mía no es traducción de ninguna obra mía, no me involucra a mí, no me compete haber hecho algo para que Dios me salvara. Vamos a leer qué fue. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, ¿qué? Puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Somos la obra maestra es de quién? Él nos creó de nuevo. ¿Quién lo hizo? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Tiene una finalidad y dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No es para que tú seas famoso o reconocido, tengas una gran agenda, te tiendan un tapete rojo, te sientas mejor que tus hermanos, consideres que los otros están bajo tu servidumbre. Es a fin de que hagas buenas cosas. Y cuando yo leo en la Biblia las buenas cosas, es servir a ¿quién? A otros. Efesios 2, que dice en el verso número 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es que yo soy salvo. ¡Ey! Ninguno puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin, con un propósito. Hay una visión para eso, que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que le ruego, deje el orgullo que tiene porque es salvo. Usted fue una obra de otro. Usted no ha sido salvo por ninguna cosa que le competa a su capacidad. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9, dice que no somos como los que se pierden. Y comienza diciendo, pero ustedes no son así como los que se pierden. Son un pueblo elegido, son sacerdotes, ¿son qué? Del Rey, una nación santa, posesión exclusiva. ¿Qué son? Exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado. ¿El qué? A salir. ¿A qué? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dios los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. ¿Usted entra a una casa de un salto o usted va entrando gradualmente a la casa? Gradualmente. Le abren la puerta, luego pisa el pasillo, transcurre el pasillo, ingresa a la sala y luego puede ingresar al resto de la casa. La casa no se ve desde la puerta. Desde la puerta se ve un pedazo. Algunos de ustedes se han parado en la puerta del Evangelio y creen que ese es todo el cristianismo. Y yo leo al Señor hablándole por el Espíritu Santo a Pedro y diciéndole, ustedes han sido llamados a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso está Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Por favor, no lo olviden. Les vuelvo a dar las citas porque se las voy a preguntar. Y a los que están al otro lado también. Recuerde, usted no puede adorar a un Dios que no conoce. Usted no puede conocer a un Dios que se le olvida lo que lee sobre Él. No sabe lo que hizo por usted porque se le olvida. No lo puede adorar a Él porque se le olvida lo que hizo por usted.
y no sabe para dónde arrancar como cristiano porque no entiende cuál es el fin de la salvación. Dese palo, deje de tratarse pasito. Dese duro, diga, ¿cómo es posible que a mí se me olvide? ¿Quién me rescató? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es el fin por el que me salvó? Es para que yo sea su obra maestra. Y pregúntese, ¿soy su obra maestra o avergüenzo el evangelio? Con mi vocabulario, con mis actitudes, con mi estancamiento, donde mi pastor me tiene que recordar durante 2 servicios seguidos y tuve toda una semana para memorizar los versículos y se me olvida, por eso me da pereza adorar. No tengo motivos, ¿por qué? Porque olvidaste lo que el Señor te dijo. ¿Sabes que cuando sabes que eres posesión de Dios, dice, ¿cómo me puedo prestar para el pecado si yo soy qué? Posesión exclusiva de Dios. Yo no puedo prestarme para el pecado. Porque yo soy ¿qué? Posesión exclusiva de Dios, creado para buenas obras, las cuales el Señor preparó desde hace tiempo para que yo viva ejecutando esas buenas obras. Si olvidan esto, entonces van a compartir su vida, no con el Señor, con las demandas de su cuerpo. Te sentarás ahí a mirarte las uñas, a rascarte los cabellos, a morderte las uñas y no a orar, linda. Porque te olvidas que tu papá y tu mamá se iban a divorciar hace algunos años. Pero que el Señor restauró el matrimonio de tu papá y tu mamá. Pero como lo olvidaste, ya no tienes motivos por qué orar. Te olvidaste que en algún momento había crisis económica y tu familia vivía asando y comiendo. No había ni siquiera para el seguro obligatorio del vehículo, de la moto. Lo olvidaste, por eso no tuviste motivos de adoración. Yo los estorbo porque es que es necesario que ustedes recapitulen. ¿Por qué no adoro? No adoras porque no haces lo que la Biblia te dice. La Biblia te dice que recuerden. Ok, amén, yo te obedezco, Señor. ¿Qué hago? Recuerdo que Dios me rescató de un horno de fundir ¿qué? Hierro, que era ¿qué? El pecado que yo practicaba. Yo no lo olvido. Yo no olvido que yo me masturbaba, veía pornografía, era un hombre peleonero, fumaba marihuana, tomaba licor. Y yo creía que todo eso era normal porque hacía parte del mundo de la fiesta. Pregúntele a un joven hoy en día si él no considera que eso hace parte del mundo de la fiesta. ¿Pero acaso eso no me quebrantó, no me humilló, no me hirió? ¿No lastimó eso a mi papá, a mi mamá? ¿No les hizo sentir que mi vida estaba al punto de un fracaso absoluto e inminente? Sí. El pecado que practiqué fue un horno de fundir fuego creado por el adversario con el cual me esclavizó. Y yo se lo permití con las decisiones que tomé. Quítale a la chiquilla la guirnalda o llévala para atrás. Si me hago comprender, hermanos. Tal vez usted dirá, pero es que siempre recordar. Sí, es bueno que recuerdes que mucho intentaste salir de tu esclavitud y no pudiste. Es muy bueno recordar cuántas veces me he caído y el Señor me ha levantado. Porque eso me dice, hoy yo puedo decir lo que dijo el salmista. El Señor es mi pastor y no me faltará. No me faltará su amor, que me ha recordado que me ha tenido paciencia. No me faltará su bondad, que me ha recordado que no me pagó conforme a mi maldad. El Señor es mi pastor y no me faltará su palabra de sabiduría, que ha hecho a un hombre tan necio y tan torpe como yo, un hombre que ha aprendido a tomar decisiones, porque su palabra está en mi mente, que es mi corazón. Por eso tengo adoración en mi vida, porque yo hago memoria. Cuando yo me siento a la mesa, yo siempre hago memoria de que el plato de comida frente a mi mesa lo ha puesto el Señor, porque el Señor es el que abre puertas. Él dice, en vano trabaja el que edifica la casa si el Señor no la edifica. En vano cuidan los guardias la ciudad si el Señor no es el que vela. Entonces yo digo, Señor, este plato de comida frente a mí, Señor, tú me lo has dado. Porque yo no quiero olvidar que algún día, en una crisis muy terrible, hace algo más de 20 años, yo me serví un plato de Nutrecán, croquetas para perro, y lo revolví con trocipollo, porque no había más que comer. Y comí eso durante un mes. Nunca lo quiero olvidar.
Nunca. ¿Por qué no quiero olvidarlo? Porque yo quiero sentarme a la mesa con gratitud y decirle, tú cambiaste esa situación en esta. Fuiste tú. Porque antes de ti solo había crisis, soledad y esclavitud. Hágame el favor y memoricen la Biblia. Este es un año donde yo los voy a molestar muchísimo. No hay manera de adorar a Dios sin memorizar la palabra de Dios. No hay manera de ser un siervo de Dios, una sierva del Señor, si estás olvidando las instrucciones de tu Señor. Cuando una persona contrata a alguien, le da instrucciones de cómo se hace el trabajo. Yo leo y me sorprendo porque muchos de ustedes divagan en su mente cuál será el propósito de Dios con mi vida, cómo puedo servirle a Dios, yo no sé cómo predicar. Y yo leo la Biblia y la Biblia dice cómo se predica, cómo se sirve a Dios, de qué manera se rinde uno al Señor, cómo debe ser la vida de oración. Yo leo y hay instrucciones absolutamente para todo. Por eso me siento tan sorprendido de ver pastores que tratan de inventarse y oran pidiéndole a Dios, dame la visión para esta congregación. Y yo leo al apóstol Pablo y Pedro tuvo la misma visión que tuvo Lucas, que tuvo Marcos, que tuvo Juan. ¿Cuál? Predicar a Cristo y a este resucitado. Por favor, memoricen la Biblia. Amados hermanos que están al otro lado, memoricen la palabra del Señor. Porque por eso es que sus vidas y su tiempo se deshace en controversias sobre qué dirección tomar en sus corazones, acá donde está su historia. ¿Me entienden? Por favor. Leeré finalmente Apocalipsis capítulo 1. Por favor, escríbalo. Se lo voy a preguntar. Apocalipsis capítulo 1. Dice lo siguiente el Señor. Capítulo 1, ya le digo el verso. El versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Él ha hecho de todos nosotros, ¿de cuántos? Un reino de sacerdote. Pero venga, métase en que usted es un todos si usted está guardando la palabra de Dios en su vida. Esto es para usted si usted memoriza la Biblia. Esto no es para usted si usted lo escucha, pero cuando se lo pregunto usted ya no sabe de qué estoy hablando. Esta palabra es para gente que las palabras de Jesús moraban en ellos en abundancia. Esto no es para gente que se siente cristiana yendo a culto y cuando le preguntan de qué predicó el pastor, ni por las curvas se acuerda de qué fue lo que hablamos. Pilas emoji, parcero. Memorice la Biblia, loco. Pilas, señor Machuquín. Mi querido Axel, pilas, bro. No podemos reinventarnos el evangelio. More pues la palabra de Dios en abundancia en todos vosotros. Dice el verso 6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria. ¿A quién? A Él. ¿Cuánta? Toda. Usted no puede, mire, usted no puede tomarse atribuciones si está prosperándole el negocio, Yaclán. Usted no puede pensar que eso es por usted. Porque Dios creó un escenario completo. Desde el señor Yoncho Choncho enseñándole a reparar, desde mí diciéndole a Yoncho, hermano, ayúdele al hermano, así como lo hemos ayudado a usted. Desde las personas o los recursos económicos para eso. Hubo un montón de factores que intervinieron para eso. A Él, ¿a quién? A Cristo sea ¿qué? Toda la gloria en los negocios, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la congregación, en la restauración de las relaciones que traíamos rotas en nuestras familias. ¿Para quién es la gloria? Dice la Biblia y nosotros hacemos lo que dice la Biblia. ¿De quién es la gloria? A Él sea toda la gloria. Cuando piensas en tus deudas y las estrategias de Dios y luego te acercas a mí y me dice, como una amiga el otro día, Paz, me consignaron más dinero del que me imaginé que me iban a dar.
y habíamos estado hablando con mi amiga de su vida económica y de que si la vida financiera que llega rota, para restaurarla no comienza con Dios, vas a seguir asando y comiendo y viviendo tu vida de asar y comer con fracturas que en tu vida financiera. ¿Quieres que tu hogar funcione? Empieza con Dios. Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, respetando a tu marido porque esto agrada al Señor. Todo debe empezar con Dios, porque a Él sea toda, pilas, toda, papi, no sea la gloria, toda la gloria. ¿Conocen ministros y cristianos que uno nota que a Dios no es toda la gloria? Yo sí, que ellos piden para ellos la gloria. Qué vergüenza, hermanos. Esos falsos maestros que piden la gloria para ellos. No, nosotros leemos la Biblia y Juan, a quien se le reveló el libro de Apocalipsis, dice: a Él sea toda, no a nosotros. Vamos hoy a la parte B de ese versículo y vamos a hacer un viaje rápido porque estamos muy sobre el tiempo. Quiero empezar el 2023. ¿Qué horas tiene en su teléfono? 8:42. Tengo 18 minutos para hablar de esto. Dice la parte B. Voy a ir al texto, verso 14, y luego a la parte B. Él dio su vida, Cristo, para liberarnos de toda clase de pecado, para liberarnos y hacernos su pueblo. Escuchen ahora, parte B. Totalmente comprometidos a hacer buenas obras. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo, queridos? Totalmente comprometidos a hacer buenas obras. ¿Cómo debemos vivir? Totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Y entonces vamos a ver hombres a los que Dios llamó y las decisiones que esos hombres tomaron, cómo se rebelaron en una gloria de Dios maravillosa, porque a pesar de que muchos de ellos no quisieron, su obediencia desencadenó que el Dios que los llamó, aunque ellos no querían, pero obedecieron. ¿No querían, pero qué? Eso desencadenó en sus vidas que el Señor contara una historia que jamás esos hombres se imaginaron Dios contaría con sus vidas. Así que nos vamos a ir rápido a Génesis, el capítulo 12, y allí está el Señor llamando a un hombre que es un extranjero, que no hace parte de su pueblo, pero Dios va a iniciar una nación con este hombre, y este hombre es Abraham. Y Dios le dice, el Señor le había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Vamos al verso número 4 para poder mostrar. El Señor, la orden que le dio fue que vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Fácil hacer eso? Escuche lo que Dios le está diciendo a este hombre. ¿Es una decisión fácil de tomar? No, pero mire lo que en el verso 4 este hombre hace. Verso 4 de Génesis 12. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. ¿Abraham qué hizo? Partió como el Señor le había ordenado. Pero si usted lee más adelante se va a dar cuenta que él se llevó a su sobrino. Empezó obedeciendo como Dios le había ordenado, pero por el camino le empezó a dar forma a su ¿qué? Obediencia. Hermano, no le dé forma a su obediencia. O sea, se lo voy a poner así. No ponga su punto de vista humano en la obediencia al Señor. Si la Biblia le dice, la Biblia le está diciendo cómo se hace. Hágalo como Él le dice. Escúcheme, le voy a poner un ejemplo práctico. Hubo una época, hace algo más de 20 años ya, que yo empecé a ofrendar en la congregación donde yo estaba. Pero yo tuve una visión, como tuvo Abraham, de obedecer a mi manera. Entonces yo dije, no, yo voy a comprar mercados. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cierto, Diana? Voy a llevar mercados a gente que no tiene. Y un día estaba hablando con el Señor en ese lapso de tiempo. Y el Señor me dijo, eso no es lo que dice mi palabra. Tú lo haces a tu acomodo, tú obedeces como tú quieres. ¿Qué te hace pensar que tú me puedes obedecer como tú deseas y no como yo te ordeno?
Fue muy confrontante para mí eso. Porque yo leí en la palabra que ese obrero, que era mi pastor en esa época, el pastor Juan José, yo leí, ese hombre era un obrero que era digno de un salario. Pero que yo sí me lucraba, porque él era un buen pastor, ese hombre amaba a Dios con alma, vida y sombrero. Que por el camino hubiera titubeado en cosas, pero cuando yo lo conocí era un hombre, mire, de cabo a rabo, amante del Espíritu Santo. Y yo sí lo consideraba para estar con él y dejarme pastorear por él, pero no lo consideraba para honrarlo, sabiendo que ese hombre debía ser ¿qué? Dignificado, porque la Biblia yo había leído que si él era un buen pastor, era digno de doble honra, porque enseñaba bien la palabra. Se me quitó la falladera. Y yo veo acá a Abraham, y Abraham toma una decisión, obedecer al Señor, pero por el camino le da un giro a su obediencia. O sea, empieza a meterle su punto de vista a su obediencia, y con su punto de vista lo que hace es mezclar lo santo con lo profano. ¿Y sabe qué se gana él? Un problema. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a agarrarse a pelear. ¿Sabe qué les tocó a ellos? Esta fue la decisión. Si usted agarra para el norte, yo agarro para el sur. Si usted se va para lo verde, yo agarro para el pedregal. Y efectivamente Lot agarró para Sodoma y Gomorra, y el otro para el desierto, para el pedregal. Pero allá Dios prosperó ¿a quién? A Abraham, porque Dios le enseñó a Abraham que lo que lo bendecía no era para donde agarraba, sino que hiciera lo que Dios le había ordenado. Luego vemos que allí nace la nación ¿de qué? De Israel. ¿Y quién es hoy en día la nación de Israel? Una de las naciones más poderosas de la tierra. Militar, económica, científica e intelectualmente. Israel es una potencia tan grande que aunque es más pequeña que Cundinamarca, ninguno de los países que hacen parte de la Liga Árabe se mete en una guerra con Israel. Ninguno de sus vecinos, y sus vecinos son Siria, Libia, Palestina, un montón de países, y todos los odian, pero nadie se agarra con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor cumple lo que Él le prometió a Abraham: haré de ti una nación ¿qué? Grande. ¿Qué le ha dicho Dios a usted cuando usted lee la Biblia que tiene que dejar de hacer? Porque cuando leemos acá lo que el Señor le dice a Tito, le dice: para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces vamos a mirar, y el Señor le dice eso ¿a quién? A Abraham. Pero ahora vamos a ver que Dios llama a otro hombre. Ese hombre es un hombre lleno de miedo, un hombre que titubeó mucho, que le presentó a Dios un montón de argumentos. Pero yo soy tartamudo, pero es que no me gusta hablar, pero porque tiene que ser a mí, pero llame a otro. El Señor le dijo, finalmente obedeció, pero vamos a leerlo. Y dice la palabra del Señor aquí, Éxodo el capítulo 3, y vamos a ver lo que el Señor le dice a Moisés. Capítulo 3, verso 5, está hablando Dios a Moisés a través de una zarza, de un arbusto seco en medio del desierto, que aunque se ve ardiendo en fuego, no se ve que se haga carbón. Y él se asusta y se acerca, y el Señor, cuando él se está acercando, le dice esto. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó eso, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces.
Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira el clamor de los israelitas, mira el clamor de los israelitos me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Le dijo que ve ahora mismo. Y cuando usted lee, usted se sorprende porque usted necesita ver el detrás de cámaras. ¿Conocía Moisés el poder de Faraón y sus ejércitos? Claro, huyó de ellos, aunque había sido un hijo de la hija de Faraón, criado de manera putativa. O sea, ella lo tomó como hijo porque lo encontró cuando estaba en una cunita de juncos que flotaba por el río, ¿qué? El río Nilo. Lea la historia. Pero aunque era hijo putativo de la hija de Faraón, sabía que haberle quitado la vida a ese que egipcio le iba a costar su cabeza y huyó. ¿Cuántos años? 40 años se fue de Egipto. ¿Sabía el poder de Faraón? Claro, cuando él estaba en Egipto, habían 360 años de poderío militar. ¿De quién? De Faraón sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios llama a ese hombre para libertar al pueblo de Israel, llevan 400 años como esclavos. ¿Sabía o no el gran desafío que Dios le había puesto? Claro, sabía que Egipto era un experto esclavizando gente. Y usted no esclaviza gente sino cuando usted la trata con mucha crueldad. Pero vamos a ver qué hizo cuando Dios le dijo. Escuche. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, Éxodo capítulo 4, verso 19, regresa a Egipto, porque ya han muerto los que querían matarte. Así que Moisés tomó su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. ¿Qué hizo? Obedecer. Lo que Dios le ha pedido a usted que haga en esta generación, que es predicar a Cristo, ¿qué hacer? Es frente a una generación que no es diferente a la que le predicó Tito. Tito iba a hacer que el trabajo de pastorear, guiar, levantar liderazgos y estar pendiente de la iglesia de Creta. Pablo le escribe que él fue creado para ser ¿qué? Un hombre totalmente comprometido en hacer buenas obras. Pero para mí, que necesito que usted lo comprenda con más amplitud, le estoy contando la historia del pueblo de Israel. Esto se escribió 1510 años, 1410 a 1450 años antes de la carta a Tito, que fue en el año 64 al 69. Dios está llamando gente desde tiempos inmemorables a que le sirva. Llama a Abraham y le pone el reto de dejar a su familia. Llama a Moisés y le pide que vuelva a la tierra de la que huyó porque lo querían matar. Y ahora le pide que asuma el reto de ir en el nombre de él a rescatar una nación que lleva 400 años en la esclavitud. Vamos para adelante para que usted se dé cuenta que esto es a través de la historia.
Es un Dios que no ha parado de llamar al ser humano para que le obedezca, porque quiere contar una historia con la vida de cada uno de los que está esta noche aquí. Abraham lo llama cuando es un hombre que levanta altares a ídolos paganos. Llama a Moisés, que es un asesino. Está huyendo desde su historia de delitos. Y ahora está llamando en Mateo capítulo 4, el verso 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y mire lo que hicieron. Y enseguida, ¿cuándo? Dejaron las redes y los siguieron. Pero ahí no para. Mateo, cobrador de impuestos, narra lo siguiente. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos dejando atrás, ¿ellos qué? La barca y a su padre. ¿Y a quién? Lo siguieron de inmediato. ¿Lo siguieron cómo? Yo le pregunto, ¿usted está haciendo esto que ve que los hombres a los que Dios llama deben hacer? ¿O usted acomoda su forma de seguir a Dios como para que cuadre con la agenda suya? Porque Abraham se llevó a Lot para que cuadrara con la agenda suya. Cuando usted ve el llamamiento de Moisés, Moisés le dice: yo no sé hablar. Él empieza a buscar argumentos para no obedecer a Dios, para que cuadre con la agenda ¿de quién? De él. Hermano, míreme, por favor, póngame cuidado. Lo que Dios le ha pedido que haga no va a cuadrar con la agenda suya. Si es que usted quiere servir a Cristo, por favor, entienda esto, usted que está al otro lado del streaming. Dios sigue llamando al ser humano para hacerlo parte de aquellos con los que Él quiere contar la historia y hacerlos parte de ese testimonio para que ellos cuenten lo que Dios hace con el ser humano que toma la decisión de hacer lo que Jesús vio que cuando llamó a estos hombres hicieron. Dejaron inmediatamente su barca y a su padre y los siguieron. Santiago y Juan hicieron eso. Usted dirá, por tergiversación, muchos han hecho esto. Es que Dios me llamó al ministerio y dejan tirado el trabajo, tirado todo. No, yo quiero que entienda bien este texto. Dios lo está llamando a que usted deje de considerar que hoy el Señor lo llama y usted le va a decir: ahora que me llamaste estoy aquí para que me des carro, para que me des casa, para que me hagas una banda famosa, para que me hagas un cantante famoso, un predicador famoso. Dios no lo está llamando para cumplir sus sueños. Dios lo está llamando para grabar los sueños de Él en usted. Para que usted deje de ser vulgar, para que usted sea un buen esposo, para que deje de ser tan mal hijo, para que empiece a servir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, del cual Él es la cabeza, sirviendo a sus hermanos, para que deje de pensar que usted es cristiano, como se lo dije a un buen amigo mío hace unos meses atrás. Le dije: amigo, yo sé que tú crees que eres cristiano, pero yo quiero decirte, amigo, cuando yo leo la Biblia, tú no eres cristiano. Muéstrame un discípulo
al cual le hayas predicado el evangelio y lo estés formando en Dios. Perdóname, amigo, no tienes ni uno. Amigo, tú sientes que eres cristiano, pero si yo te digo predica la palabra del Señor el domingo en la iglesia, tú no tienes un buen fundamento bíblico para enseñar una doctrina correcta dentro de la iglesia. Perdóname, amigo, pero tu esposa no es un ejemplo del cristianismo. Tu esposa es una mujer llena de resabios, tu esposa es una mujer que no ama a Cristo con todo el corazón, tu esposa es una mujer que no sirve a nadie dentro de la iglesia, tu esposa es una mujer demandante, pero no es una mujer ofertante dentro del cuerpo de Cristo. Amigo, pastorea a tu esposa. Amigo, métete con Dios. Amigo, llénate de la Biblia, porque cuando yo te pregunto la Biblia, tú tienes paráfrasis de la palabra de Dios, no la palabra de Dios con precisión y exactitud, que es lo que la Biblia me demanda que debemos enseñar. Perdóname, amigo, pero no eres un verdadero cristiano. Porque yo leo la Biblia y los verdaderos cristianos tienen unas particularidades muy claras cuando yo leo la Biblia. ¿Debemos decirnos la verdad o dejamos que nuestros hermanos se pierdan en nuestras narices? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Digámonos la verdad. No seamos tan miserables de ver cómo la gente se pierde frente a nuestra cara y dejamos que se pierda. Porque es que yo no lo quiero molestar, es que no quiero que el man se raye conmigo. No, pues ráyese conmigo. Pero ráyese conmigo porque fui capaz de decirle, yo lo amo tanto que yo veo que usted está perdido dentro del auditorio. Está perdiéndose como los hijos de aquel sacerdote al cual el Señor le tuvo que decir que sus 2 hijos estaban condenados a muerte. Eso le dijo el Señor a Samuel que le dijera al sacerdote Elí. ¿Y sabe qué dijo Elí? El Señor hará lo que bien le parece. En vez de arrepentirse y decir, entrar y tirarse en clamor, rogando misericordia de un Dios que es misericordioso. ¿Sabe? Eso dijo Elí. ¿Y sabe cómo murió Elí el sacerdote? La silla donde se sentó el obeso que estaba se desbarató. Él se cayó y se reventó. Y los hijos de él murieron asesinados. Hermano, Dios lo está llamando a usted y a mí esta noche para que hagamos una coherencia de lo que hablamos el miércoles y lo que Dios nos está diciendo ahora. Si la Biblia dice, dejen aún la gritería, dejamos la gritería porque la Biblia lo ordena. Punto. ¿Quiere gritar? Yo también soy gritón, yo soy un man que quisiera gritar a vos, pero la Biblia dice no, Aldemar, dejando aún la gritería, motivo por el cual el Espíritu Santo no le gusta moverse en los lugares donde la gente hace eso. Pues amén, Señor, yo quiero que te muevas en mi vida. Deja la gritería, viejo. No, pero estoy en mi proceso. Esto no habla de proceso, esto habla de obediencia. Yo leo que el Señor llamó a Santiago y llamó a Juan y llamó a Pedro y llamó a su hermano, y ¿qué hicieron? Dejaron lo que estaban haciendo. Deje de gritar, deje de ser vulgar, deje de ser malicioso, deje de ser infiel, deje de ser mirón mirándole el trasero a las mujeres, la pelvis, los senos, no lo haga más. El Señor lo está llamando para que haga buenas ¿qué? Buenas obras. Porque usted es su posesión ¿qué? Más preciada. Porque usted fue sacado de un horno de fuego para fundir acero, que era el pecado en que usted practicaba. Pero si lo sigue practicando, escúcheme, no importa si se reúne con nosotros, lo sigue practicando y su pecado será el horno de fuego donde se fundirá su vida, su matrimonio, su papel como papá, su economía, todo se fundirá y hasta que no quede sino carbón. Porque el Señor, cuando yo leo la Biblia, me muestra que para ser discípulo de Él hay que hacer lo que Mateo también hizo. Jesús lo vio en la mesa de los cobradores de impuestos y le dijo, ven y sígueme. Y Mateo se paró de la mesa de cobrador de impuestos, dejó de hacer lo que estaba haciendo mal, porque él que hacía explotaba a su pueblo. Esta noche Dios te llama, ya no hagas mal lo que estás haciendo mal. Si tú sabes que yo no lo haría, no lo hagas, hijo. No más. No es me voy a dedicar a predicar, no, te vas a dedicar a vivir una vida santa.
Vas a dejar de ser ladrón, timador. Si tienes un negocio vas a dejar de cobrar de más. Pero es que no me queda tanta ganancia. No importa, el Señor dice en su palabra y decimos lo que dice la Biblia. Yo, Jehová vuestro Dios, aborrezco la balanza adulterada. La aborrezco. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tú eres posesión del Señor. Y si eres posesión del Señor, tú haces lo que el que te posee y es tu dueño te ordena que tú hagas. Y tu Señor aborrece la balanza adulterada. No, esto vale 100 pesos, no 4,000 pesos. Es que este se ve que le puedo cobrar más caro. No, no importa. No importa si ha sido el arreglo de un teléfono, un trabajo, una serenata. No nos importa. Nosotros somos personas que vivimos para Dios porque somos su posesión más preciada. Él nos rescató de ese horno de fundirnos donde nuestra vida se estaba consumiendo, donde el matrimonio de Juli y Lao se estaba consumiendo. Él nos sacó de ese horno, Él nos restauró, Él nos trajo a redención, Él nos dio un nombre, somos su posesión. Pero no cualquier posesión. Su tesoro más preciado entre todas las naciones de la tierra somos nosotros, y vamos a vivir este año 2023 como hombres y mujeres que entienden que nosotros no somos posesión de la política de Colombia, de la política global. No somos posesión de la internet, no somos posesión de las redes sociales. No somos posesión de nuestro pasado, ni de nuestro pasado, que a veces moldea tanto el presente y de paso le desbarata el futuro a la gente. Yo no soy posesión de mi esposa, soy posesión de Cristo. Es que mi esposa me saca la piedra y por eso me agarro. Claro, como usted siente que su esposa es su dueña, usted juega con las reglas de su pareja. No, usted es posesión de Dios. Y usted ama a Cristo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo lo que les digo? Si ustedes no lo entienden, si no entienden, no van a poder ver cómo Dios cuenta una historia gloriosa con sus vidas. Yo leo a Tito y Tito recibe esta carta del apóstol Pablo, quien le dice claramente: Tito, nosotros tenemos que estar comprometidos completamente con hacer buenas obras. Escúcheme, es fácil ser cristiano acá cuando estamos todos reunidos. Escúchenme, pero es completamente comprometidos. Completamente. ¿Cómo es posible que haya hermanos dentro de la iglesia que si no están con uno y otro hermano los desafía a los golpes, son capaces y los tienen que detener entre dos inconversos para que no se agarren a las trompadas? No, es totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Es a tratar a mi hermano como a Cristo mismo, hermanos. Completamente comprometidos. Usted no puede ser cristiano aquí, Yaclán, y si se va al negocio, entonces como es allá en San Vicente, ser un ñero. No puede, loco. Tiene que seguir un ministro del evangelio. Fuimos ñeros, fuimos. Pasado. Somos posesión de Dios. Un sacerdote del Señor no habla como un ñero. Un sacerdote de Dios no habla como un gomelo que se cree estrato 7, no. Un hombre de Dios es un hombre de Dios y no encaja en ningún tipo de organigrama del mundo. Él encaja ¿en dónde? En Dios. Su identidad está en Dios. Baja los pies del sofá, linda. Su identidad es el evangelio, su identidad es el Espíritu Santo. Su identidad no es mi iglesia, es estrato 7, es que yo soy del lugar de su presencia. No es que yo soy de Bethesda, no es que yo soy, no. Mi identidad es la Biblia. Es que yo no me codeo con hermanos así, es que yo no me codeo con esos gomelos. No, hermanos. ¿Cómo me molesta eso, hermanos? Hoy pensaba mientras trabajaba, tengo unas ganas de irme de entrevistador por las calles bogotanas, ir a entrevistar a la gente que entra a los grandes auditorios.
Hoy pensé en eso, les voy a contar, ustedes saben cómo soy yo. Soy man de pocas reservas. Y dije, quiero ir a una fila de esas mega iglesias y preguntarle, hola, ¿cómo estás? Al igual que tú soy creyente y bueno, quiero preguntarte, ¿cómo te llamas? Juan Carlos, ¿sabes cómo se llama el que está haciendo la fila detrás de ti? No. Pues la Biblia dice que seremos conocidos porque nos amemos los unos a los otros. Juan Carlos, estás haciendo una fila con alguien que dices que es tu hermano y no sabes ni siquiera cómo se llama. Te exhorto a que vayas a la Biblia, Juan Carlos. Carajo, no podemos seguir viendo que la gente dice que es cristiana y no es cristiana. Gente que dice que es cristiana, mentiroso. Mentiroso. Empañas el evangelio, mentiroso, no eres cristiano. Pero te digo la verdad, te felicito, te gustan los cristianos, de pronto te vuelves cristiano. De verdad quiero hacer esas entrevistas, estoy que le digo, no, y de verdad me encantaría, quiero hacerlo. Mire la idea que tengo en mi mente. Soy un hombre de pocas reservas, pensando allá en mi taller, trabajando. Mientras armo un aparato que estoy armando, decía, quiero invitar a Casabresca toda completa, a que vayamos un día todos al lugar de su presencia, todos a Bethesda, todos a las iglesias grandes, todos. Y allá nos pongamos todos la cita y todos nos abracemos, como nos abrazamos cuando todos nos vemos. Interactuemos todos a ver si esa gente se da cuenta que así es que es la iglesia del Nuevo Testamento. Que es el lugar a donde llegan y nadie se saluda y todo el mundo, te amo, Señor. ¿Cómo se llama tu vecino? No me importa. Eso no es evangelio. No es porque yo leí la Biblia. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Tenemos que ir al cuerpo de Cristo y decirles, hermanos nuestros, hay una instrucción y en la instrucción leímos, debemos estar totalmente comprometidos en hacer buenas obras. Totalmente. Si yo entro a un auditorio cristiano, tiene que surgir totalmente esta experiencia. No te conozco, pero hola, Dios te bendiga. Me alegra que estés acá. ¿Cómo te llamas? ¿Me dejas orar por ti? En esto conocerán que son mis discípulos. Tito recibe esta carta, totalmente comprometidos en hacer buenas obras. Yo no puedo ayudar a una persona si no me comprometo a averiguar qué le pasa. Yo no puedo comprometerme a ayudar a una persona si no le pregunto cómo se llama, cómo has estado, qué luchas tienes. Y no puedo hacer eso porque no lo amo, porque no me importa. Porque tengo es una religión, no una familia. Eso está mal. No podemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Aquí, Tito, capítulo 2, verso número 14. Él dio su vida. Señor, diste tu vida en la cruz, sí, fue para liberarte de toda clase de pecado. Fue para limpiarte y para hacerte mi pueblo. Aldemar totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Hermanos, tenemos que darnos palo. No podemos dejar que la iglesia en nuestro país siga como está. Así que muy posiblemente lloraré al Señor para pedirle cómo lo hacemos. Pero venía a mi mente eso. Yo creo que si 100 de nosotros llegan a un lugar, se nota la diferencia por la forma en la que nosotros nos tratamos.
Tal vez esto ayude a que otros hermanos nuestros entiendan que está mal la forma en la que se están comportando, aunque se llaman cristianos, que no está bien, porque debemos estar totalmente comprometidos con hacer buenas obras. ¿O usted quiere que hagamos esto? Nos sintamos muy bien porque estamos haciendo lo que dice la Biblia aquí entre nosotros, mientras muchas iglesias no saben cómo hacerlo. La Biblia nos ha venido enseñando, ¿cierto? ¿Qué tal lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador? Me gusta. Él está mostrando cómo debe ser un buen presidente. Pero solo hasta que vemos a alguien que lo hace bien, decimos, lo estamos haciendo mal. ¿Qué dice usted, Laura? ¿No es cuando vemos a alguien hacer algo bien que nos damos cuenta si lo estamos haciendo mal? Yo creo que yo voy a invitarlos a que vayan conmigo. Yo sí voy a hacer esas entrevistas y le voy a decir a mi querido History Maker que me acompañe. Y con seguridad les diré, vamos a ir a tal iglesia todos hoy, vamos a reunirnos allá. Vamos a escuchar lo que ese hombre enseña y van a aprender a tener una mente y un corazón crítico para escuchar. Van a tener y aprender a tener motivos de oración, porque si hay falsos maestros vamos a empezar a orar y a decirle, Señor, quita a ese hombre de ese lugar. Quítalo de ese lugar, pon un hombre que guía a esas ovejas que están en ese lugar y se las están tirando por un barranco. ¿Les parece que está bien o dejamos que la iglesia en Colombia se tire por un despeñadero? ¿Qué dice usted? Yo quiero escuchar que están enseñando en otros lugares. He escuchado hartos, me dan harto miedo, pero miedo no de temor, sino, ay, ese hombre no sabe lo que le corre pierna arriba. Quiero que cuando los de la alabanza toquen puedan ver a unos hermanos que no van a escuchar una banda sino a adorar a Dios. Porque yo creo que uno tiene que contagiar a otros. Escúcheme, Diana Ballén, cuando usted me empezó a ver que yo caminaba con Dios, de alguna manera yo la ayudé a contagiarse. Julián, yo lo contagié. Señor Fabio Rivera Ballesteros, yo lo contagié con servir y amar a Dios. Yo la contagié, señora Jimena. Pero ¿por qué quedarnos con esto? ¿Por qué no hacer esto por otros? Yo lo contagié, Jacqueline. ¿Está bien que nos quedemos entre nosotros observándonos? He pensado en la iglesia en Colombia, ¿saben? Y me duele la iglesia de mi país. Y yo quiero contagiar a la iglesia con la sana doctrina de una vida de adoración, de una vida de unidad, donde somos el pueblo del Señor. Y se nos tiene que notar porque nos amamos como Él nos ha amado. ¿Sí me están entendiendo? Tranquilo. Tranquilo. Yo quiero hacer eso. Yo quiero que Dios me dirija. Yo quiero decirle cómo hacerlo, Señor. Porque yo quiero ayudar a que la iglesia se desintoxique. Como tú has usado mi vida para ayudar a otros, que ellos y yo ayudemos a miles que se reúnen a alabar a Dios y no saben que no están viviendo como la Biblia dice, que son conocidos los cristianos, comprometidos completamente para hacer buenas obras. Cierre sus ojos donde está y dígale a Dios, Señor, perdóname porque mi compromiso no ha sido completo, ha sido parcial, porque yo obedezco como me parece, porque a veces mezclo lo santo con lo profano, porque no entiendo que cuando tú me llamas a obedecerte a ti,
no a las circunstancias. Es que yo me agarré con él porque él me desafió. Es que yo la traté a ella así porque es que ella me sacó la piedra. Y nuestro compromiso es parcial, circunstancial, Señor. Padre, hoy oramos a ti porque leímos la Biblia. Tú llamaste a Abraham. Él era un pagano, Señor. Tú llamaste a Moisés. Moisés era un asesino. Tú llamaste a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Tú llamaste a Pedro, un hombre totalmente inculto, vulgar, Señor, traicionero. Él te negó. Tú llamaste a Juan. Juan, el hijo del trueno, Señor, un carácter terrible. Pero cuando uno toma la decisión de seguirte, Señor, la vida de uno es transformada. Cuando uno toma la decisión de decir, ok, Señor, no quiero, pero yo le hago de una. Usted me dice que me calme, yo me calmo. Que me calle, yo me callo. Que te siga, que siga tus enseñanzas, Señor. Eso dice tu palabra. La carta a Tito dice totalmente comprometidos en hacer buenas obras. Señor, queremos ayudar a la iglesia en Colombia. Porque vemos en Colombia que no son conocidos por amarse los unos a los otros para ser llamados tus discípulos. Vemos que son conocidos en Colombia por llamarse cristianos, por ir a un auditorio donde se reúne gente que dice que es cristiana, pero cuando uno lee la Biblia no son conocidos por lo que tu palabra dice, son conocidos por un aviso. Es que yo voy a tal lugar, yo voy a tal otro y yo voy a tal otro, pero yo he visto, Señor, y por eso está mi queja delante de ti. No son conocidos por amarse los unos a los otros como tú los has amado. Es más, ni siquiera entre ellos se saludan, ni siquiera se dan la mano. Se miran hasta con arrogancia entre ellos se miran hasta con desaprobación. Ni siquiera les importa, Señor, porque al parecer sus pastores no les han dicho que para ser discípulo de Cristo hay que amarse los unos a los otros, tal como Cristo los amó. Amarse, Señor. Padre, ministra sanidad en la iglesia en Colombia, que se dice iglesia sin mirar a la luz de la Biblia cuál es la iglesia por la que tú vendrás, cuál es la iglesia que tú estás buscando y cuál es la iglesia comprometida en hacer buenas obras. Son conocidos por sus auditorios, conocidos por sus conciertos, conocidos por su organización, pero no son conocidos por lo único que yo leo en la Biblia que dice: estar comprometidos completamente en hacer buenas obras. Y esas buenas obras es amarse los unos a los otros, tal como tú nos has amado, Padre, en Cristo tu Hijo. No son conocidos por eso. Entonces yo digo, Señor, si esto no es por lo que son conocidos, no son verdaderos cristianos. Es un engaño, es una mentira, es una falsedad, es una pantomima. Esto es un teatro, pero este no es el evangelio que yo leo en las sagradas escrituras. Una palabra de Dios que no es titubeante, que es inerrante, que los cielos y la tierra pasan y la Biblia no pasa. Tu palabra permanece, Señor, incambiable. Señor, que no permitamos esto en nuestra vida. Otro tipo de evangelio, porque tu palabra dice: si quitan una tilde y una coma, Dios los quitará a ustedes del libro de la vida. Si le añaden una coma, una tilde a la palabra del Señor, Dios los borrará también del libro de la vida. Señor mi Dios, que seamos defensores de la sana doctrina. Esta iglesia, Casa Bresca, tiene que ser conocida, porque yo amo a mis amigos. Y no importa si soy el pastor, estoy dispuesto a servir a mis hermanos, quienes son mis amigos, a acercarme a ellos, a estar con ellos, a crecer con ellos, a afilarme con ellos como el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre se corrige, a compartir la mesa con ellos, no a creer que soy de una posición más alta o que ellos no pueden estar conmigo porque me perdería la autoridad de ellos por estar tan cercano. Mi autoridad eres tú, Señor. Y la autoridad con la que yo imparto tu palabra, Señor, es la que está en tu palabra, las sagradas escrituras, Señor. Ellos me respetarán porque tu palabra les enseña
que sean hombres respetuosos, que me obedezcan, Señor, si yo les enseño la Biblia y sea la Biblia lo que les digo que obedecen, Señor. Mi autoridad no está en tela de juicio, Señor. La autoridad se pierde cuando uno no vive tu evangelio. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Eso está vigente, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Que en nuestra vida esté vigente tu palabra y que vivamos en la defensa de la sana doctrina, Padre. Ayúdanos a contagiar a la iglesia en Colombia con el amor los unos por los otros, por exhortarnos si estamos pecando o caminando hacia el pecado y por detenernos en amor para que no seamos luego leña del infierno, Señor. Hoy oramos juntos agradeciendo tu palabra que es tan férrea, tan linda, pero tan intachable y tan innegociable, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice a todos mis hermanos acá presentes y a los que están al otro lado del streaming. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo gigante, amigos. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo en Ciudad Verde. Ya saben, entren y por interno preguntan. Eso es Soacha Hogares. Soacha Hogares se llama eso, sí. Pero entras ahí y en Casabresca van a compartir la ubicación para que tú puedas llegar. Vamos a tener la reunión al aire libre, Iglesia al Parque. Y a su vez vamos a tener también un bazar en donde vamos a compartir comida. Lleve algo para compartir. También van a vender comida allí. Queremos estar juntos porque es el modelo que está en la Biblia. Cuán bello y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Allí nos vemos. ¿A qué horas nos vamos a ver? A las 10 de la mañana. ¿Listo? Ahí les compartimos la ubicación. Entre ella Casabresca en Facebook y ahí les compartimos eso. Un abrazo gigante y no olviden, a través de la historia, Dios está llamándote. Un abrazo. Chao, chao.